27. Los fecundadores. A Indra se le compara constantemente con un toro. Su réplica Hiranya, Veretragna, se aparece a Zaratustra bajo la forma de un toro, un caballo semental, un carnero, un macho cabrío y un jabalí. Símbolos todos del espíritu viril y combativo de los poderes elementales de la sangre. También a Indra se le llama a veces carnero. Estas mismas epifanías animales aparecen también en Rudra, divinidad prearia asimilada por Indra. Rudra es el padre de los Maruts, y en un himno se nos recuerda cómo el toro Rudra los creó en el blanco seno de Prishni. En su forma taurina, la divinidad genésica celeste se unió a una diosa vaca de proporciones cósmicas. Uno de sus nombres es Prishni, otro es Sabardugá, pero se trata siempre de una vaca que lo procrea todo. El Rig Veda habla de una vaca Vishvarupa que lo vivifica todo. En el Atharva Veda 10.10, la vaca se une sucesivamente con todos los dioses y procrean todos los planos cósmicos. Los dioses viven de la vaca y los hombres también. La vaca se ha convertido en este universo tan vasto como el imperio del sol. Aditi, madre de las divinidades supremas Adityas, está representada también por la vaca. Esta especialización genésico-taurina de la divinidad de la atmósfera y de la fertilidad no es exclusiva de la India, también aparece en toda un área afroeuroasiática bastante extensa. Pero hagamos notar desde ahora que esas especializaciones denuncian también influencias externas, ya sean influencias de orden étnico, esos elementos súdicos de que hablan los etnólogos, ya sea de orden religioso. Indra, por ejemplo, presenta rasgos de influencia no aria, Rudra. Pero de momento nos interesa más el hecho de que su personalidad ha sido alterada e incrementada por elementos que no le pertenecían en tanto que dios de la lluvia, del huracán y de la fertilidad cósmica. Su relación con el toro y la soma, por ejemplo, le confiere caracteres lunares. La luna gobierna las aguas y las lluvias y distribuye la fecundidad universal. Los cuernos del toro fueron asimilados muy pronto a la media luna. Enseguida volveremos sobre estos complejos culturales, pero retengamos desde ahora que la especialización genésica obliga a las divinidades celestes a reabsorber en su personalidad todas las hierofanías directamente relacionadas con la fecundidad universal. Al acentuar sus funciones meteorológicas, tempestad, rayo, lluvia, y genésicas, un dios celeste se convierte necesariamente en pareja de la gran madre tónico-lunar, y además se asimila a sus atributos, que en el caso de Indra son el soma, el toro, y quizás también ciertos aspectos de los maruts, en la medida en que estos hipostasían las almas errantes de los muertos. El toro y el rayo fueron desde muy pronto los símbolos conjugados de las divinidades atmosféricas. El mugido del toro se asimiló en las culturas arcaicas al huracán y al trueno. Uno y otro eran epifanías de la fuerza fecundante, por eso aparecen constantemente en la iconografía, en los ritos y en los mitos de todas las divinidades atmosféricas del área afroeuroasiática. En la India prearia, el toro figuraba en los cultos protohistóricos de Mohenjo-Daro y del Beluchistán. Los juegos taurinos, que aún hoy se conservan en el Deccan, en el sur de la India, existían ya en la India prevédica, en el tercer milenio antes de Cristo. Predrávidas, drávidas e indoarios veneraron al toro, unas veces como epifanía del dios genésico atmosférico y otras como uno de sus atributos. Las imágenes taurinas abundan en los templos de Shiva, cuyo vehículo es el toro Nandín. El vocablo canarés ko, que significa animal de raza bovina, designa también al cielo, al rayo, rayo de luz, agua, cuerno, monte. El complejo religioso, cielo, rayo, fecundidad, se ha conservado aquí en la forma más completa que cabe. El tamul, kon, tiene sentido de divinidad, pero su plural, konar, significa vaqueros. Es posible que exista alguna relación entre estos términos dravídicos y el sánscrito gou y el sumerio gut, que significa a la vez toro y potente, valiente. Conviene mencionar también el origen común de los términos semitas y grecolatinos del toro, el asirio shuru, el hebreo shor,
el fenicio Thor, el griego Tauros y el latino Taurus, que viene a confirmar la unidad de ese complejo religioso. En Irán eran frecuentes los sacrificios del toro que Zaratustra combatió incansablemente. En Ur, en el tercer milenio, el dios de la tormenta estaba representado por un toro, y el dios por el que se jura, es decir, en su origen un dios del cielo, era en la antigua Siria y en Asia Menor un dios tauromorfo. En este sentido es muy significativa la supremacía que adquirieron los dioses de la tormenta del tipo de Teshub, Hadad, Baal, en los cultos paleoorientales. Conviene que nos detengamos un poco más en estas divinidades. No conocemos el dios supremo de los hititas, esposo de la diosa Arina. Se pensó, pero erróneamente, que se llamaba Sayapuna. Su nombre se escribía con 2 ideogramas de origen babilónico. En lúbico, este ideograma se leía Datash y en urrita Teshub. Era dios del cielo y del huracán, de los vientos y del rayo. En sus títulos se reflejaba su prestigio celeste y su rango de soberano absoluto, rey del cielo, señor del país de Hati. El epíteto más frecuente es poderosísimo, y su símbolo es el rayo, el hacha o la masa. Recordemos que en todas las culturas paleorientales el poder estaba simbolizado sobre todo por el toro. En acádico, romper el cuerno equivale a quebrantar el poder. El dios de Arina era también tauromorfo. Se han encontrado imágenes suyas en todos los templos, y el toro era su animal sagrado. En los textos se dice que se le consagraban los 2 toros míticos, Serish y Hurrish. Algunos eruditos creen incluso que son sus hijos. El único mito que se conoce es el de la lucha con la serpiente Ilu-Yankash, en el que vuelve a aparecer el tema de la lucha de la divinidad de la tormenta y de la fertilidad con un reptil monstruoso, como en Indra Vritra, Zeus Tifón, prototipo de Marduk Tiamat. Es menester señalar también el gran número de epifanías locales de este dios. En el tratado de Supilul-Yumash se citan 21 lo cual viene a confirmar su carácter autóctono en todas las regiones habitadas por hititas. Era un dios popular en toda el Asia Menor y Occidental, cualquiera que fuese el nombre bajo el que se le invocara. Para los sumerios babilonios, esos nombres eran Enlil y Bel, aunque tercero en la tríada de dioses cósmicos, era el más importante de todo el panteón. Era hijo de Anu, la divinidad celeste suprema. Volvemos a encontrar aquí el fenómeno ya bien conocido del paso del Deus Otiosus celeste a un dios activo y fecundador. Su nombre en sumerio significa Señor del viento impetuoso, Lil, viento potente, huracán. Se le llama también Lugal Amaru, divinidad del viento y del huracán, y Umu, tempestad, en Uk-Uk-Ga, es decir, dueño de los huracanes. Enlil gobierna también las aguas y provocó el diluvio universal. Se le llama el poderoso, Alim, el dios del cuerno, el señor del universo, el rey del cielo y de la tierra, el padre Bel, el gran guerrero, etc. Su esposa es Ningala, la gran vaca, Umum Rabetum, la gran madre, invocada generalmente bajo el nombre de Beltu o Belit, señora. El nombre de su templo en Nippur, la casa de la montaña, confirma también su origen celeste y su función meteorológica. La montaña sigue siendo el símbolo de la divinidad celeste suprema, incluso cuando ésta se especializa en divinidad de la fecundidad y de la soberanía. En Tel Kafage, en el santuario más antiguo que hasta hoy se conoce, aparece la imagen del toro junto a la de la diosa madre. El dios El, que ocupa un puesto preeminente en el panteón paleofenicio, era llamado toro, Shor, y también el toro compasivo. Pero en época tardía, este dios fue suplantado por Baal, señor, dueño, en el que se ve, y con razón, al dios Hadad. La equivalencia de Baal y Hadad está confirmada también en las tablas de El Amarna. Hadad hace oír su voz en el trueno, lanza los relámpagos y dispensa la lluvia. Los protofenicios comparaban a Hadad con un toro.
Los últimos textos descifrados evocan como la fuerza de Baal, es decir, Hadad, corneó a Amot como los toros salvajes. Y en el mito de la casa de Baal se compara la muerte de Baal con la de un toro. Así cayó Baal como un toro. No es extraño que Baal Hadad tenga una compañera, Asherat, Anat, Ashtart, y que su hijo, Alishán, sea una divinidad del agua, de la fecundidad y de la vegetación. A Baal Hadad se le sacrifican toros, la famosa escena entre Elías y los profetas de Baal en el Carmelo. A Bel, el continuador asirio de Anu y de Enlil, se le califica de toro divino, a veces de Gu, el bovino, el gran carnero. Es notable la solidaridad de los símbolos genésicos y celestes en todo este tipo de divinidades de la tormenta. Con frecuencia, Hadad, representado en forma de toro, lleva marcado el signo del rayo, pero a veces el rayo adquiere la forma de los cuernos rituales. El dios Min, prototipo del dios egipcio Amón, era también calificado de toro de su madre y gran toro. El rayo era uno de sus atributos y su función pluviogenésica aparece clara en su epíteto de el que rasga la nube de lluvia. Min no era una divinidad autóctona. Los egipcios sabían que procedía como su pareja la vaca, Hathor, del país de Punt, es decir, del Océano Índico. Finalmente, para cerrar esta rápida exposición de un conjunto de hechos excepcionalmente ricos, digamos que fue en forma de toro como Zeus raptó a Europa, Epifanía de la Madre, como se unió a Antíope e intentó violar a su hermana, Deméter. En Creta se leía este extraño epitafio: aquí yace el gran bovino que se llamaba Zeus. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.